Hola chicos, saludos, estamos en un nuevo video de Astra. Hoy estaremos hablando sobre los dos personajes que yo considero en este momento son tier sí o sí. Te invito a que me dejes en los comentarios qué personajes consideras tú que son super tier y que son super indispensables para poder estar dentro del juego. Ahora, hay una cierta variedad de personajes, temporada 1, temporada 2, que pueden ser más o menos relevantes. Eso también implica mucho la cantidad de estrellas que tenga el personaje, en este caso destinos que pueda tener el personaje. Pero vamos a hablar como tal los personajes que yo considero que sí o sí valen muchísimo la pena. Y para eso nos vamos a acompañar de lo siguiente. Vamos a irnos aquí y vamos a ir a la batalla de los dioses bélicos. Aquí, como ustedes saben, nosotros podemos ver los mejores personajes que tiene cada jugador. Yo en este momento todavía no he jugado mis 5 lanzamientos, ya los jugaré, pero vamos a hablar un poco sobre las temporadas. Vamos a ver si podemos ver las temporadas anteriores. Sí podemos ver las temporadas anteriores. Entonces, ¿lo podemos ver? No, no podemos ver las formaciones. Listo, en la primera temporada nos encontramos que el personaje tier por excelencia era el Dead Crow. Era el personaje que todo el mundo usaba. Fue el personaje con el que se estrenó la batalla de los dioses bélicos. Entonces era un personaje muy usado. Pero Eliar también era un personaje súper usado. Si no tienen tan presente quién es Eliar, es el personaje que... Esperen, voy a mover un poco la cámara para que quede un poco más fácil. Eso acá. Eliar es un personaje, en este caso arquero, que hace daño de sangre y de verdad funcionó muy bien. Para la siguiente temporada no hubieron muchas variaciones además de Sorin. Sorin, acá la podemos ver, es un personaje que también empezó a aparecer muy seguido, acompañado de mi Best Waifu Violet, que también apareció de forma muy consistente. Pero como vemos, Dead Crow se mantenía bastante. Era un personaje que estaba constantemente en las alineaciones. Para la siguiente temporada nos encontramos muy pocas variaciones. En este caso, la mayor variación fue Bestie. Bestie empezó a aparecer mucho más en las alineaciones. Eliar se mantenía bastante, igual que el Dead Crow. Y Sorin, sí o sí, ahí permanecía. Como ven, les estoy mostrando los tier, los 5 mejores jugadores del servidor. En este caso, servidor América. Si nos vamos a la siguiente temporada, ya en esta temporada, la temporada anterior, yo ya estoy en el puesto 67, ahí me mantuve un tiempo y acá sí vimos algunas variaciones importantes. Como se pueden fijar, Dead Crow ya no aparece tanto, ya no está tanto. Está Orlin, que es un personaje que no es épico en este caso, y estaba allí por el tema de ser un personaje que podía almacenar una gran cantidad de vida. Neck se empezó a ver mucho con el tema de sobrecarga elemental y pasamos de tener un personaje como Dead Crow a tener un personaje como Rinara. Rinara pasó a cubrir ese espacio que estaba cubriendo el Dead Crow. Y nos encontramos también acá otro personaje muy interesante que yo no tengo y del cual vamos a hablar en unos pequeños segundos. Igual ahorita se me olvida el nombre. Santia. Entonces, esperen, antes de terminar eso, vamos y miramos la categoría nueva, que es la que no hemos visto. Santia también es un personaje bien interesante y que se mantiene desde hace mucho tiempo. Ahora, eso fue en la temporada anterior. Para esta temporada vuelven a haber variaciones, pero también se mantiene cierto estándar. Al personaje que no vemos aquí y del cual yo pienso hablarles muy bien es a Veleno. Veleno ya no la vemos en el top de los dioses bélicos, pero sí se veía muy constante. Lo que aquí ya vemos de manera consistente es lo siguiente. Estamos viendo que Sorin se mantiene, estamos viendo que Rinara se mantiene y estamos viendo que Neck se mantiene. Ahora, si podemos ver variaciones, las variaciones las encontramos con Orlin. Como les digo, Orlin por el tema de su vida. Como ven acá, 170.000 de vida. Una cosa totalmente absurda y salía totalmente de contexto. Y tiene, vamos a ver si tiene algo de sobrecarga elemental. No, no tiene sobrecarga elemental. Lo que tiene es una cantidad de vida salvaje, pero mucha vida. Y acá vamos a ver al tercero del servidor y vamos a ver cuánta vida le tiene a Orlin. Bueno, le tiene 110.000, no le tiene tanta.
Y a Neck supongo que la tendrá con sobrecarga elemental. No, no la tiene con sobrecarga elemental, la tiene con muy poco sobrecarga elemental, pero también la tiene con muchísima vida. Ahí sí no entiendo tanto. Y a Santia la tiene con muchísimo ataque, lo tiene con casi 60.000 de ataque, una cosa de verdad de locos. Y acá nos encontramos a Sorin, nos encontramos a Deathcrow acompañado de Santia, de Rinara, nos encontramos a Santia y nos encontramos a Neck. Listo, ya vimos cómo se comportan los dioses bélicos. Y ahora nos vamos a ir con los personajes que yo opino que vale la pena que ustedes tengan sí o sí en su cuenta. ¿Por qué les digo eso en este preciso instante? Por el siguiente motivo. Como saben, estamos en diciembre. Y en diciembre nos van a dar a nosotros un regalo el día 28. El día 28 nos van a dar un ticket que nos va a permitir a nosotros... Esperen, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese ticket? ¿Dónde está? Acá. Nos van a estar dando un ticket del día 28 que nos va a permitir escoger un personaje. Totalmente, vean. De cualquiera de la primera temporada. Entonces ahí es donde yo voy a entrar a decirles qué personaje considero yo que siendo tier valdría la pena tener. Vamos a irnos a colecciones, vamos a irnos a los personajes y vamos a hablar de dos en particular. En este caso es Veleno, que es un personaje que te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo es muchísimo en todo lo que tiene que ver con las áreas del juego. Estamos hablando de torres, estamos hablando de Ciudad Dorada, estamos hablando de Retrato de Thierry. Es un personaje muy competente para muchísimas áreas del juego y también te va a funcionar para los dioses bélicos, aunque como ya vimos no pertenece ya a los top 1. Y otro personaje es Sorin. Sorin es un gran personaje. Me arrepiento mucho de no haber sacado este personaje en su momento, pero es un personaje de luz que de verdad sirve un montón. Ayuda muchísimo en las alineaciones. Y ahora que nosotros podemos colocar a todo el escuadrón al tiempo, de verdad te va a ayudar un montón. Si ya tienes a Veleno y ya tienes a Sorin, otra muy buena sería Neck. Neck ayuda muchísimo en el retrato de Thierry, así que se las recomiendo por montones, así vale muchísimo la pena. Yo les diría que Vicky, que es el personaje que estoy tratando de llevar ahorita al top, no vale tanto la pena porque es un personaje que para que funcione necesita copias. Para que funcione necesita su arma, sí o sí. No es un personaje de lo que me siento más orgulloso, pero la quiero sacar al máximo simplemente para sacarme ese clavito. Rinara también vale muchísimo, pero renta muchísimo más si la puedes tener con copias de destino, sí o sí. ¿Te puede funcionar sin copias? Sí, pero no es el ideal. La misma historia con Gaby, tampoco creo que pueda funcionar mucho sin copias. Y la misma historia con Aslan. Aslan no creo que sea un personaje que vaya a funcionar demasiado bien si no tienes copias. Pero pues igual es un personaje que está de banner y sí vale la pena que lo tengas. Igual recuerda que ahorita tenemos lanzamiento garantizado. Entonces, si tú llegas al tope, que sería 90 lanzamientos, sí o sí vas a tener al personaje. Te puede salir antes, pero sí o sí te va a salir garantizado. ¿Listo? Entonces, para resumir, muchachos, Sorin vale totalmente la pena que la tengan, es parte del tier. Veleno, super tier. Y Neck también vale muchísimo la pena. Ahora, Santia también, pero siento que mucho de lo que puede hacer Santia lo puedes cubrir ya sea con Sorin o con Veleno. No estoy diciendo que Santia haga lo mismo, no, para nada. Pero siento que teniendo 4 personajes en tu alineación, sacrificar el espacio de Sorin y Veleno por Santia no creo que sea como lo mejor. Y pues este personajito que está acá, que es Orlik, si lo tienen, súbanle muchísima vida y todo, porque como ven se está usando muchísimo, es muchísimo. Entonces es un muy buen consejo y pues que realmente es un personaje morado que pues con relativa facilidad lo puedes llevar al máximo destino y realmente subirle la vida no es demasiado complicado. Yo estoy concentrado en otras cosas ahorita dentro del juego, pero sí se los recomiendo bastante. Espero estos consejos les sirvan para que obtengan mejores personajes, para que si están subiendo personajes la tengan un poco más clara, y los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan. Los invito a que se unan al Discord, a que se unan a Facebook y nos vemos en un próximo video. ¡Cama, chicos!